Eh, Vamos a esperar unos poquitos minutos para que terminen de conectarse algunos invitados y ya nos metemos en un ratito con el webinar de hoy, donde, bueno, como siempre es parte de las acciones de Proyecto Desconfío. Nos gusta revisar un poco el estado de situación de las campañas de desinformación y lo que se puede hacer desde el periodismo y el uso de herramientas digitales frente a este tipo de situaciones con las novedades que demanda un poco la inteligencia artificial, ¿no? Así que hoy vamos a hablar un poco de estos temas. Seguramente nos va a faltar tiempo para profundizar y llegar con más detalle a algunas cuestiones, pero van a quedar abiertos los vínculos para que puedan hacer comentarios, mandarnos consultas, hacer preguntas y demás para completar en todo caso alguna de esas informaciones que no podamos llegar a desarrollar. Pero bueno, aquí estamos con Sole, que eh, va a tener también la posibilidad de compartir con nosotros el encuentro de hoy y contarles un poco cómo estamos viendo el problema de la desinformación, de la manipulación eh, de la información y por supuesto cuáles son los desafíos que tiene un ecosistema mediático más confiable, ¿no? Que es un poco lo que todos queremos tratar de contribuir y construir juntos, ¿no es cierto, Sole? Sí, así es. Vamos a estar justamente hablando de cuáles son los últimos datos y tendencias que tenemos en cuanto a la dispersión, a la generación de campañas de desinformación, cómo esto afecta a las instituciones democráticas, particularmente a los medios de comunicación, y centrarnos en quizás uno de los términos y los conceptos que comienza a circular y a instalarse en la agenda sobre desinformación, que es el de manipulación e interferencia de la información extranjera, lo que conocemos por el acrónimo FIMI. Así que siempre hablando desde los datos, un poco de lo teórico y bajándolos con algunas estrategias y herramientas prácticas para que puedan incorporar en su día a día. Cuando digan, arrancamos. Creo que podemos comenzar, son las 12:04, Soledad, Adrián. Sí, claro. Adelante. Sí, sí. Comenzamos, Sole, si querés, ¿eh? Bueno, vamos a compartir una presentación para ir como ordenando un poquito las ideas y desarrollar estos aspectos. Eh, bueno, ahí nos preguntaban por el chat que solo veían a los panelistas. No sé si ahora nos pueden confirmar por el chat también, si todos pueden ver la presentación, si la están viendo bien, si nos escuchan bien, por las dudas que alguien eh, tenga algún ¿Todo problema. ok? Bueno. Ok. Bueno, vamos a arrancar. Le pusimos un poco este título porque lo que nos pasa cada vez que hablamos de desinformación es que lo que está bajo asedio es justamente el concepto de verdad, ¿no? Esta idea de que hoy hasta los propios hechos que para el periodismo eran sagrados e incontrastables, hoy terminan de alguna manera poniéndose bajo discusión, bajo debate con las estrategias de desinformación que se ponen en marcha. Y en general, la manipulación y la mentira son las dos formas más directas y más crudas de afrontar de alguna manera los desbalances que hay en el ecosistema informativo, ¿no? Por eso nos vamos a meter rápido en algunas cosas que queremos mostrar. Para arrancar, queremos compartirles un fragmento de este video que quiero que repasemos para que vean de alguna manera cuán complicado es construir contenido falso, ¿no? Que esto es un poco el desafío que hoy tienen las herramientas de inteligencia artificial, que nos dejan de alguna manera un sinnúmero de habilidades nuevas que tenemos que ir aprendiendo y en particular, lo que muestra este video muy, muy, muy
cortito, muy concreto, de un amigo de la casa, como es Nico Russo acá de Argentina, es miren lo fácil que es generar, en este caso, contenido manipulado de voz, que además es mucho más difícil de detectar y de identificar que cuando se trata de imágenes, también vamos a hablar del tema hoy, pero muy cortito quiero que veamos la primera parte sole de este video de Nico. Yo bárbaro porque puedo usar mi propia voz. Puede usar la voz de Darth Vader o puede usar la voz del mejor locutor de la historia. El Level Labs es una herramienta súper poderosa. Ahora ojo, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Así que antes de duplicar la voz de cualquier persona, asesórense con un abogado. Igual escuchamos una cosa, el boga va a estar en bola si nadie sabe nada. Es verdad, todo esto es una materia muy nueva y nadie sabe mucho del tema, pero siempre pregunten antes de publicar algo. Y a modo de seguridad personal les digo, si yo puedo hacer esto, cualquier persona puede. Con lo cual, no crean en ningún audio de WhatsApp por más que esa voz suene como la persona que ustedes piensan que es. Caso de uso número 1, separar los micrófonos de la música que tiene de fondo. Ahí nomás, vamos hasta ahí, porque después Nico da como una clase de cómo hacer esto rápido y fácil, y la verdad es que lo explica en 2 minutos, y eso se puede hacer exactamente en 2, 3 minutos. Uno puede clonar la voz de cualquier protagonista de la vida pública mientras tenga algún registro de voz de una grabación, de una entrevista, de una declaración pública. Y por eso lo primero que hay que entender es que claramente generar contenido falso hoy es muy fácil, y por supuesto que asociado a eso también es cada vez más fácil distribuirlo, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poco en el encuentro del día de hoy. Particularmente, primero queremos contarles un poco de Proyecto Desconfío para que puedan ver a qué nos dedicamos, qué estamos haciendo, quiénes somos, aquellos que todavía no nos conocen. Proyecto Desconfío es una organización que nació en 2018, dedicada específicamente a combatir la desinformación. Ese es nuestro único tema principal de interés, junto con la idea de consolidar un ecosistema mediático que esté basado en información confiable, ¿no? Tratamos de colaborar con todas las redes posibles, y la alianza que tenemos con la Sociedad Interamericana de Prensa es muy potente en ese sentido, porque claramente cuando la gente se ve amenazada por las campañas de desinformación, necesita ir a buscar fuentes confiables a algún lado. Y por ahora nosotros entendemos que el ecosistema de medios, con todas las falencias y los problemas y los déficits que puede tener, sigue siendo el lugar más confiable donde debiera ir a buscar información de calidad a la ciudadanía, y por eso tratamos de colaborar en ese sentido, ¿no? En particular, no ha sido una buena medida resaltar el texto como se me ocurrió a mí, pero ahí lo que están viendo es un poco lo que hacemos, ¿no? Particularmente identificamos y monitoreamos y analizamos la propaganda que circula con narrativas desinformantes en redes sociales. Eso es algo que hacemos con frecuencia para entender un poco cómo circulan estas campañas. También entrenamos periodistas, que es un poco lo que tratamos de hacer a partir del encuentro de hoy, y con redacciones y equipos en distintos puntos de Latinoamérica, para que entiendan un poco cómo funciona el ecosistema de la desinformación y qué acciones y qué estrategias se pueden implementar para tratar de contrarrestarlas. En ese sentido, también hacemos trabajos de mentoría y de acompañamiento para crear usinas o espacios enfocados en desinformación dentro de las redacciones, dentro de los equipos de fact-checking, para que haya cada vez más especialistas en este tema que requiere un alto nivel de actualización. Y otra cosa que empezamos a hacer no hace mucho, pero con mucho entusiasmo, es de alguna manera desarrollar herramientas digitales propias, entendiendo dónde hay algunos vacíos o algunos déficits que las herramientas disponibles no están cubriendo. Y una cosa que estamos haciendo con The Trust Editor, que es una herramienta que en algún momento les vamos a compartir, es tratar de ayudar a los editores a que identifiquen de alguna manera inconsistencias en una noticia antes de publicarla, con asistencia de la inteligencia artificial, que lo puedan hacer más rápido, que lo puedan hacer más fácil, que lo puedan hacer mejor, y que se enfoquen en la calidad del contenido periodístico que están por compartir,
con una serie de alertas que genera la herramienta para que los editores no se pasen por alto algunas inconsistencias que pueda tener una noticia. Eso es un poco lo que hacemos en Proyecto Desconfío. Hacemos más cosas, pero en general esto es un buen resumen. Y acá, Sole, si querés, compartimos contigo algunos datos que tienen que ver un poco con el estado actual de la desinformación en el mundo y dos de los reportes más recientes. Uno salió hace apenas 2 días, el otro hace apenas una semana, donde claramente van dando cuenta de qué pasa con la desinformación en el mundo, ¿no? Sí, acá siempre nosotros lo que queremos es un poco traer el contexto, decir, bueno, cómo la práctica profesional periodística hoy está siendo influenciada, afectada, atravesada, podemos decir, por algunos problemas o trastornos. El primero que sabemos que no es novedad y lo vienen indicando los números, esto ya es una tendencia de los informes de los últimos años es la baja confianza que tiene la audiencia en los medios de comunicación. Encontramos un leve repunte cuando fue el momento de la pandemia, la necesidad entonces de la ciudadanía de acceder a fuentes seguras y ahí los medios de comunicación, el periodismo, tuvo un voto de confianza que después comenzó a perder nuevamente. Sumado entonces a la baja confianza, hoy aparece el fenómeno de la evasión de noticias o la desconexión voluntaria. Estamos encontrando grupos, hablamos sobre todo, esto se encuentra en las generaciones más jóvenes, de usuarios que no quieren informarse o no les interesa tener un acceso al contenido noticioso e informativo diario. Esto muchas veces se da por la fatiga que se genera en la sucesión de eh, campañas o de mucho contenido sobre coberturas que se hacen extensas a lo largo del tiempo, como puede ser el COVID. Al principio todo el mundo quería tener información y después uno buscaba evadirse de esos temas. Lo mismo ha pasado con los momentos de cobertura de desastres naturales, de conflictos bélicos, etcétera. Y hoy también encontramos a una generación Z, en el cual elige no vincularse con los medios porque encuentra que las noticias suelen ser duras, tristes, catastróficas y que entonces les hacen mal o no tienen interés en leerlas. Esto sumado a la baja de confianza, entonces la evasión de noticias, la desconexión y la fatiga. Sabemos que hoy la práctica del periodismo se da en sociedades altamente polarizadas. Estos discursos polarizantes vienen a segregar, atomizar a las audiencias, lo cual también genera dificultad dentro del periodismo para tender puentes hacia las comunidades. Es importante que desde los medios se pueda construir y dar un diálogo ciudadano, constructivo, como siempre decimos, pensando el rol del periodismo en las sociedades democráticas. A las narrativas desinformantes se suman las narrativas de incitación al odio, discursos que encontramos estigmatizantes, violentos, agresivos, que también dificultan, sobre todo cuando esos discursos van hacia los medios de comunicación o hacia los periodistas, dificultan la tarea, generan una espiral de silenciamiento, de autocensura y que sobre todo puede acarrear como conflictos que haya muchos lugares, regiones en los cuales no se pueda ejercer el periodismo libremente o no haya voces que puedan exclamar, puedan señalar cuáles son sus dolencias. Y como mostrábamos recién, a este esquema de situación se le agrega los desafíos que depara la inteligencia artificial generativa. Desde ya, inteligencia artificial que hoy se usa para poder potenciar investigaciones y la práctica periodística a partir de la optimización de determinadas tareas, pero también sabemos que es utilizada en campañas de desinformación para generar piezas que buscan simular la voz, la imagen de determinados personajes públicos, y esto también lo hemos visto en las últimas campañas de elecciones a lo largo del mundo, como también en sectores o en narrativas
más específicas frente a sucesos o picos que se dan de información según qué porción o parte del mundo estemos. Con lo cual, debo decir que no es alentador este escenario, pero en el cual consideramos que el periodismo tiene mucho para hacer y para dar, y sobre todo la importancia de actualizarse y de dotarse de nuevas herramientas digitales, pero también de estas estrategias que vamos a conversar para poder mejorar la práctica. ¿Qué es lo que nos dicen estos dos últimos informes recién salidos? Por un lado tenemos el estado de la década digital 2025, donde señala justamente la integridad de la información. Es un concepto que propone las Naciones Unidas y que vamos a estar conversando. Hoy es una preocupación en el mundo por justamente los avances y los riesgos que puede traer, como habíamos estado conversando, la inteligencia artificial, otras plataformas de publicación abierta que hacen muy sencilla la generación de contenido y que, como hemos visto, si bien la desinformación no es un fenómeno nuevo en este contexto de simplicidad a la hora, facilidad a la hora de crear contenido y de publicarlo, ponerlo en línea para compartirlo, hace que realmente se vuelva una amenaza hacia la sociedad democrática en el hecho de complejizar la hora de poder construir diálogo y que esto venga entonces a repercutir en lo que llamamos la polarización social. La integridad de la información sabemos que también requiere de una ciudadanía activa, con lo cual esforzamos también desde el periodismo para contribuir a la alfabetización mediática, para poder elevar las habilidades de la ciudadanía a la hora de lidiar con contenido informativo. Justamente esta semana se difundió el último informe Digital Report, Noticias Digitales, del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, donde señala que más de la mitad de los encuestados encuentra preocupación a la hora de poder discernir e identificar contenido verdadero de falso. Esto está presente entonces la desinformación como una preocupación a nivel global y en vínculo con el mundo de las noticias. Encontramos también, para destacar de este informe, cómo han crecido los influencers o las celebrities, cómo otras fuentes de acceso a la información, de acceso a contenido noticioso, que esto viene a ser recibido también como una amenaza, entendiendo que muchas veces las celebrities y los influencers no realizan verificación, chequeo de la información o no tienen los criterios y las habilidades periodísticas a la hora de contar las noticias. Acá entonces encontramos también como nuevos actores que se suman a este espacio de conversación y debate de los asuntos públicos que requiere de nuestra atención. Facebook y TikTok, siguiendo también números muy similares a los publicados el año pasado, se encuentran o se hallan hoy como las plataformas que mayor amenazan nos presenta con información falsa y engañosa. Estamos hablando de contenidos, campañas orquestadas, narrativas desinformantes que toman a estas plataformas para dar a correr sus contenidos. Finalmente, otros dos datos para destacar que queremos de este informe es, por un lado, cómo los periodistas aparecen como parte del problema. Esto también nos ha llamado la atención, viendo la vinculación que tienen o cómo se atan a determinadas agendas, con lo cual hay un 32% de los encuestados que creen justamente los profesionales de los medios son parte del problema de la información o de la desinformación, en este caso al estar influenciados por las agendas de sus países. Y si de inteligencia artificial hablamos, la IA hoy es fuente de noticias. Esto también hay distintos estudios que lo muestran en cómo las generaciones más jóvenes acceden a los chatbots de IA, así como antes lo hacían en el buscador, para poder consultar y para poder acceder a noticias. Con lo cual también nos prende una alarma a decir, bueno, ¿dónde deberíamos desarrollar o trabajar con las audiencias para evitar
que sean víctimas de desinformación y desde el periodismo cómo contribuir para fortalecer a un esquema mucho más fuerte y, como siempre decimos, con información confiable. Finalmente es lo que buscamos. Bueno, ahí Sole les va a compartir ahora algunos detalles, ¿no? De cómo está configurado el ecosistema de la integridad de la información. Porque claro, a veces pensamos solo en unos pocos actores, ¿no? Decimos, bueno, los medios, las redes sociales o los influencers, pero en realidad son muchos los componentes que hacen a un ecosistema de información confiable, ¿no? Y por eso, eh, como nos gusta plantear siempre en el proyecto Desconfío, las soluciones o las estrategias no van en un solo sentido. No alcanza con verificar que un contenido es falso, no alcanza con mostrar cómo fue creado un video que se puso a circular con inteligencia artificial que no es real. Hay que trabajar en múltiples sentidos y por eso ahora Sole va a repasar un poquito este esquema de la integridad de la información y después sí nos vamos a meter con algunos ejemplos muy concretos, ¿no? De cómo los motores de inteligencia artificial están contribuyendo a brindar información de baja calidad o a veces directamente información manipulada, ¿no? Entonces, de esto también vamos a hablar en un ratito. Sí, uno justamente de los conceptos que veníamos nombrando tiene que ver con la integridad de la información. Y así como empezábamos diciendo, lo que realmente se está debatiendo es la verdad, o qué es lo aquello que llamamos de verdad, cuando a nosotros nos toca hablar sobre estos temas, nos gusta poder decir, bueno, qué es lo que abarca o tiene en cuenta este concepto de la integridad de la información, que parte justamente de una propuesta de las Naciones Unidas para poder entender cuáles son los aspectos y cuáles son las recomendaciones o acciones que se pueden desarrollar. Cuando hablamos de los principios globales para la integridad de la información, la ONU va a hacer hincapié en confianza y resiliencia de la sociedad, medios independientes, libres y plurales, la transparencia de investigación, el empoderamiento público y los incentivos positivos. Es decir, que con estas líneas o principios, lo que se busca es fomentar un ecosistema donde haya integridad de la información y se pueda empoderar a la ciudadanía justamente a que pueda ejercer su derecho de buscar información, acceder a ella y sobre todo participar en el ecosistema mediático. Por un lado, en estos principios, 5 principios que tenemos ahí de la ONU, cuando habla de confianza social y resiliencia, es un poco lo que veníamos charlando de poder volver a contribuir a la confianza de las audiencias en los medios. Acá pensar algunas estrategias que hoy se desarrollan desde los medios para poder conversar con las audiencias, ver cuáles son sus necesidades informativas, cuáles son sus intereses y poder entonces también entender la importancia de los medios en la construcción de la sociedad democrática. El empoderamiento de las personas a partir de las habilidades mediáticas e informacionales que tienen que ver desde, bueno, un poco como decíamos al principio, ¿no? Saber que existen herramientas en las cuales se puede clonar la voz, entonces detenernos, desconfiar, poder chequear ese contenido, poder no solo chequear, sino también saber dónde acceder a información que sea fiable y segura. Por otro lado, también cómo podemos actuar y crear contenido para participar del entorno. Bueno, todas estas variables forman parte entonces del empoderamiento de las personas. Medios de comunicación independiente, libres y plurales, de más está decirlo en este entorno y sobre todo en un webinario de la Sociedad Interamericana de Prensa, la importancia que tienen los medios de comunicación para el desarrollo de las sociedades democráticas, la importancia de tener la pluralidad de voces, de mantener la independencia de los intereses económicos políticos. Y siempre desde Desconfío también hacemos énfasis en el que mayor
periodismo contribuye también a luchar o que es una herramienta más contra la desinformación, teniendo cada vez más voces que puedan expresarse. En Sí, definitiva, sí, no, no, quería simplemente acotar una cosa. Hay sí. una definición que ya hemos aprendido los que estudiamos un poco el mundo de la desinformación hace tiempo, y es que un rol muy relevante de los medios de comunicación en en la batalla contra la desinformación tiene que ver con llenar los vacíos informativos, ¿no? Porque en general lo que han mostrado muchos de los estudios es que la desinformación se cuela cuando falta información. Entonces, cuando la pandemia era un tema nuevo y las vacunas era un tema poco conocido, bueno, cuanto la gente tenía vacíos informativos y no tenía información al respecto, eso se llenaba de desinformación. La mala noticia es que esto sigue pasando y que las estrategias de desinformación ocupan esos vacíos informativos, y los llenan justamente con información engañosa, manipulada, falsa, fabricada. Y eso es parte de una misión que a veces el periodismo no necesariamente toma debida nota de la información que tiene que cubrir. Entonces, si hay un cambio, por ejemplo, en las reglas electorales de un país, si un país pasa de la boleta sábana, como le decimos en Argentina, a la boleta única, bueno, es muy importante la misión de los medios llenando de información a las audiencias para que entiendan cómo es la nueva boleta, cómo hay que votar, qué procedimiento hay que seguir, cuál es el paso a paso que hay que dar, cómo se completa el procedimiento, para evitar que justamente las campañas de desinformación se suban a eso y digan, no, ese voto no vale, se puede manipular, se puede torcer la voluntad de la gente engañándola de esta manera o de aquella. Y eso es parte de lo que tristemente vemos en muchas campañas de desinformación, ¿no? Que ocupan esos vacíos, y por eso es importante el rol de los medios tratando de dar información confiable y exhaustiva sobre los temas que en general requieren cobertura informativa, ¿no? Sí, y en esto señalar que justamente muchos de estos principios son los que se vinculan con las herramientas y las estrategias que buscamos promover desde el periodismo. En el caso de transparencia e investigación, este es uno de los principios en los cuales se busca promover la transparencia en la producción de contenido informativo, en su distribución y desde ya fomentar la investigación sobre estos temas desde los medios. Hoy entendemos que un modo de poder luchar contra la desinformación es mostrando la evidencia, los datos con los cuales trabajamos y desarrollamos nuestras producciones. Y para terminar este segmento, incentivos positivos, saludables, referidos a la necesidad de impulsar y de diseñar sistemas que promuevan la producción y la distribución de información precisa y confiable. Visto y considerando esto, es donde empieza o toma color lo que es la interferencia y las amenazas. ¿Qué hacemos referencia, Adri? Bueno, en particular cuando hablamos de este tipo de estrategias, como ven un poco en el slide, como ven ahí, bueno, la idea de que hay un títere detrás, de que hay un titiritero que maneja un poco los hilos y que de alguna manera interfiere en el circuito informativo, tiene que ver con esta idea de la interferencia de información extranjera que de alguna manera busca afectar negativamente esos principios, esos valores, esos procesos propios de las sociedades para inyectar otros parámetros, ¿no? Hoy lo que estamos viendo en general en materia de lo que se denomina FIMI, ¿no? Por esta manipulación e interferencia de información extranjera, es particularmente el avance de valores más vinculados con gobiernos autocráticos o con formas autocráticas de gobierno por sobre los principios democráticos. Y aunque parezca de alguna manera que esto, digamos, no es nuevo, porque claramente este tipo de procedimientos ha existido desde siempre, la novedad tiene que ver un poco con que hoy hay estrategias de incidencia muy masiva en las formas, de alguna manera, de inyectar
esa desinformación o esos principios que contradicen los valores democráticos, ¿no? Entonces, en particular, una estrategia que nos gusta compartir siempre y que de a poquito los periodistas van aprendiendo es lo que hoy se denomina LLM grooming, que es una manera de inyectar millones de datos informativos contradictorios entre sí, engañosos, falsos, manipulados para que los propios motores de inteligencia artificial, como ChatGPT, como DeepSeek o cualquier otra herramienta como Gemini, los tomen como parte de su modelo de entrenamiento y los devuelvan cuando van a dar resultados. Entonces, ya hay estrategias de interferencia extranjera a este nivel. Ha sido muy famosa la red Pravda, que fue detectada como parte de operaciones del Kremlin para tratar de afectar un poco los principios de Occidente y las democracias representativas en el resto de Europa, ¿no? Entonces, estas son formas relativamente novedosas que hay que mirar con mucha atención cuando se trata de desinformación y de manipulación. Vamos. Bueno, acá es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero un poco las tácticas describen este tipo de operaciones que de alguna manera eh, usan ciertas técnicas para perforar esas capas informativas e instalar otras versiones de la realidad. Una cosa que logramos entender recientemente es que no siempre la desinformación busca convencer. Siempre creímos inicialmente que donde alguien decía blanco, bueno, otro quería que se entienda negro y esto era un poco la disputa. Lo que estamos viendo con estas formas de interferencia y de manipulación es que en general se busca también una sensación de caos, de desorden, de no entender claramente cuáles son las posiciones en juego para que efectivamente la gente aumente su nivel de desconfianza en el ecosistema informativo, ¿no? Entonces, si a una persona le dicen, mire, hay 26 formas distintas de entender este problema, bueno, uno no termina de entender cuál es mejor que otra o qué tipo de información puede resultar más útil o más necesaria para tomar una decisión. Entonces, parte de las estrategias desinformativas en este nivel de la interferencia y la manipulación tienen que ver con eso, con sembrar el caos, con sembrar la duda, con instalar la desconfianza generalizada en las instituciones propias de las democracias y en sus sistemas informativos para que efectivamente los actores que antes tenían legitimidad para informar dejen de ser considerados o dejen de ser creíbles. Por eso el primer flanco de ataque de las estrategias de desinformación son los medios de comunicación, son los periodistas, son los comunicadores que de alguna manera se ven afectados por este tipo de estrategias, ¿no? Sí, y ahí un poco también por qué traemos interferencia extranjera y manipulación, em, entendiendo que hoy no se trata solo de o sea, que no se trata de las campañas clásicas de propaganda, donde, bueno, se tiende a persuadir a la ciudadanía, a las masas sobre determinadas ideas, sino que acá se contribuye con estas tácticas, técnicas y procedimientos que justamente llevan a una distorsión de la realidad en muchos de los casos. Y nosotros lo planteamos para entender que el concepto está vinculado con desinformación, pero que no necesariamente desinformación implica interferencia y manipulación. Entonces, aquí es donde volvemos entonces a llamar a- al concepto de desinformación, en el cual nosotros evitamos hablar de fake news. Siempre vamos entonces ahora a plantear la relación entre mentiras, engaños y ambigüedades. Sí, yo me quiero quedar un poco en esta primera conceptualización, porque algo que también vamos aprendiendo los que estudiamos mucho el tema es que es muy importante ser precisos en la terminología, ¿no? Que como decía Sole, FIMI no necesariamente es desinformación.
¿no? Que son conceptos distintos y que abarcan problemáticas que deberían abordarse de manera diferente. Y por eso en cada oportunidad que tenemos de compartir estos encuentros con Proyectos Confío, nos gusta tomar nota de que efectivamente hay que empezar a desterrar el concepto de fake news por toda la carga ideológica y de procedimiento que ha tenido el término, que por un lado no explica todas las formas que adopta la desinformación, ¿no? Porque a veces la desinformación tiene forma de noticia, pero muchas veces tiene forma de meme o de una imagen, o de un video deepfake, o de cualquier otro formato que no necesariamente se asemeja a las noticias. Y por eso en general nos gusta tomar como la definición de la Comisión de Expertos de la Comisión Europea, de la Unión Europea, que define de esa manera, ¿no? A la desinformación como información falsa, inexacta o engañosa, diseñada, presentada y promovida para causar intencionalmente un daño público o para obtener un beneficio, ¿no? Y como vemos en el próximo slide, es como una síntesis de dos aspectos. De aquella información errónea que uno puede compartir sin querer, por error, por déficit, porque no sabe mucho del tema y se equivoca, y de lo que se denomina la malinformation en inglés, esta idea de información dañina, que es veraz, pero que se publica con la intención de dañar la reputación de alguien o de una organización, ¿no? Entonces, esa conjunción entre la información que no es exacta ni precisa y la voluntad de causar daño es lo que configura el campo de la desinformación como nos gusta entenderlo a nosotros, y que es importante que conceptualmente la distingamos un poco y dejemos de usar el concepto de fake news cuando se trata de entender el fenómeno, ¿no? Y ahora sí, nos metemos, Sole, en estos slides siguientes, un poco en el campo mismo de lo que pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Esta idea eh, que de alguna manera podemos como sintetizar, bueno, valga la redundancia, con el concepto de contenidos sintéticos, porque son producidos de manera sintética, ¿no? No son producidos por humanos, sino que son producidos por máquinas. Y lo que vemos ahí, lo que vamos a ver ahora en los próximos slides, es que estos contenidos sintéticos generados con la inteligencia artificial, de alguna manera, están convulsionando un poco el ecosistema informativo, ¿no? Entonces, a ver si podemos ver rápido este videíto que dura apenas un minuto, donde claramente se puede mostrar otra vez cómo podemos manipular una imagen de video en tiempo real, poniéndole la misma voz del protagonista, pero diciendo lo que realmente se nos antoje a nosotros como manipuladores de ese contexto informativo, ¿no? En este caso, para los que son de Argentina lo conocerán al caso, para los que no son de la Argentina, en la última elección a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apareció un video de Mauricio Macri, que es uno de los líderes políticos de uno de los partidos más importantes de la Argentina, de alguna manera dejando de lado a su candidata e invitando a los electores a votar a un candidato de otro espacio político, porque entendía que era una suerte de voto útil, ¿no? Y este videíto que creo que podemos compartir ahora, ojalá que tengamos el audio también, lo Fácil, entras muestra a uno de estos cómo sitios. se hace rápidamente. Para este Vamos. tutorial voy a tomar solamente 2 minutos de audio para hacerlo rápido, pero si quisieras podrías sumar hasta 3 horas y eso le da mucha más fidelidad a la voz. El siguiente paso es encontrar una imagen que queremos tomar como fuente para el deepfake. Cuanto mejor calidad, mejor, pero bueno, en este caso vamos a usar esta que se utilizó bastante estos días. Listo, ahora lo único que tenemos que hacer es entrar a HeyGen, a la opción de AI Voice, vamos a apretar para crear una nueva voz, subirle los 2 minutos y esperar un ratito. Ahora vamos a entrar a la opción de Photo to Video with Avatar. Lo que tenemos que hacer acá es, primero aceptar las condiciones, segundo, subir la foto que queremos animar y tercero, subir la voz. Acá podemos poner directamente lo que queremos que diga. Una vez que tengamos el mensaje, le damos a generar y esperamos un ratito. Eso es todo, te dejo con un mensaje importante. Para estas elecciones hemos decidido seguir a Alan Deitch. Necesitamos aprender más sobre inteligencia artificial.
Bueno, ahí está. Vieron, en un ratito, con unas pocas herramientas, Adam hizo lo mismo que se hizo en el marco del contexto electoral de Argentina, ¿no? Usó la imagen de Mauricio Macri para ponerle con su misma voz otras palabras que Mauricio Macri nunca dijo y que efectivamente generaron una conmoción muy grande y además generaron mucha confusión en los propios sectores de su espacio político, ¿no? Que entraban en la duda de a quién tenían que votar al día siguiente. Y todo esto encima en el marco de un contexto de veda electoral, donde en general la veda electoral prohíbe este tipo de contenidos, pero como es publicado desde una cuenta fake, una cuenta falsa, anónima, nunca se sabe bien de dónde salen, no hay como a quién penar por este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, esto, que para muchos fue una suerte de laboratorio de ensayo, es muy probable que empiece a repetirse cada vez con más frecuencia en los contextos electorales y por eso, digamos, así como aprendemos qué herramientas podemos usar para detectar desinformación, también tenemos que aprender cuán fácil es crear la desinformación para entender mejor cómo podemos identificarla y, por supuesto, combatirla. Acá le pregunté hace un par de semanas a ChatGPT cuánta actualización tiene su nivel de información, ¿no? Y ahora no sé si llegan a ver un poco los slides, pero ahí particularmente dice, bueno, tengo información hasta junio de 2024. Entonces, una cosa que hay que entender rápido es que los motores de búsqueda tienen problemas serios con la información de actualidad, porque su nivel de entrenamiento requiere de millones de datos que no se actualizan con tanta frecuencia. Entonces, cualquier episodio ocurrido posterior a junio de 2024 es probable que ChatGPT o alucine, o lo invente, o tome por referencia fuentes antiguas y trate de emular alguna situación parecida comparando información. Pero de ninguna manera nos va a dar información precisa. Y esto es lo que hay que entender. Los motores de búsqueda no sirven, de inteligencia artificial, no sirven para buscar información. Y esto es algo que hay que desterrar como práctica y que tenemos que incorporar todos, porque si no le hacemos preguntas a los ChatGPT del mundo, a los Gemini, con cosas que queremos que nos informen y en realidad esa no es su función principal ni fueron pensados para eso, ¿no? A pesar de que mucha gente, como decía al principio Soledad, cada vez los usa más para este tipo de prácticas. Entonces, ahí vemos un ejemplo concreto. Miren este otro caso. Acá, bueno, esto es un poco lo que pasa, ¿no? Tienen sesgos en los modelos, la IA aprende con datos que pueden tener prejuicios, errores, imprecisiones, sesgos. Esto es propio del material con el que fueron entrenados. Y si a eso le sumamos que son muy poco transparentes, son totalmente opacos, no tenemos claro cómo procesan la información y cómo llegan a esos resultados, bueno, en particular lo que hay es riesgos muy altos. Entonces, acá le preguntamos a DeepSeek, que es una herramienta creada por China, que la pregunta concreta era, bueno, decime cuáles son los principales problemas que tiene el gobierno chino en relación a los derechos civiles. Y acá me da un tratado de lo lindo y bueno que es China respetando las libertades civiles en el país, ¿no? Entonces, si uno le hace preguntas y le falta contexto informativo, puede terminar muy mal informado, ¿no? Porque en China hay vigilancia gubernamental, hay restricciones en el acceso a Internet, hay identificación de rostros en fisonomías que tratan de ser detectadas como supuestos criminales. Hay un montón de problemas en las libertades civiles de China que DeepSeek de ninguna manera reconoce, sino que todo lo contrario dice que China tiene el gobierno que más respeta los derechos humanos y las libertades civiles del planeta, ¿no? Entonces, esto es el resultado de una herramienta de inteligencia artificial cuando uno le hace preguntas y eso es parte del problema, ¿no? Hay cosas que no hay que usar estos motores de inteligencia artificial para este tipo de tareas porque nos podemos encontrar con eso. Cierro con una cosita muy cortita, Sole. Una tarea muy relevante para los periodistas que están compartiendo este webinar es hacerle preguntas a las herramientas de inteligencia artificial para detectar estos sesgos.
y hacer periodismo con eso. Decir, che, miren, tengan cuidado con la pregunta de DeepSeek sobre tal cosa porque tiene este sesgo. Me devuelve respuestas incorrectas en este nivel. ¿No? Y esto es algo que hizo Proof News en sus orígenes cuando se trató de la elección norteamericana de Estados Unidos y detectó que casi la mitad de la información era de mala calidad o era incorrecta en relación a las elecciones de Estados Unidos cada vez que le preguntaba a los principales motores de inteligencia artificial. Ahora sí, Sole. Bien, bárbaro, porque ahora llega el momento que venimos charlando justamente de decir, bueno, ¿qué hacemos en este esquema? Insistimos con decir, bueno, ¿qué cosas periodísticas y cómo podemos trabajar para contribuir a estas habilidades digitales, mediáticas e informacionales? Por eso vamos con técnicas. La, mm, la Unión Europea, justamente para combatir a la FIMI, lo que hablábamos de manipulación e interferencia extranjera, propone esta caja de herramientas, una toolbox. Hay de todo, particularmente para destacar que en la parte roja de resiliencia menciona el fact-checking, al empoderamiento de la ciudadanía, reforzar lo que son los medios independientes y lo que llamamos como Digital Media Information Literacy, los alfabetismos en los que podamos contribuir a estas habilidades digitales y mediáticas. Así que justamente pensamos en cómo podemos desde el periodismo trabajarlas, fortalecer dentro de esta caja de herramientas. No tenemos tiempo para ver el uso de cada una de estas herramientas, pero sí no queríamos dejar de acercarles algunas herramientas digitales con las cuales pueden potenciar su trabajo. Lo primero, y a forma de disclaimer, es siempre entender que las herramientas no son infalibles. Siempre requieren de la formulación de nuestra pregunta como periodistas y del cruce de herramientas para poder acceder a un índice, a poder tener una pista, un porcentaje, algo que nos indique la credibilidad de un contenido. Algo muy sencillo y para empezar es trabajar y acostumbrarnos con la búsqueda inversa de imágenes. Hay distintas plataformas, Google Images, Google Lens, TinEye, RevEye, entre otras, que nos permiten chequear con un clic, con un enlace, subiendo una imagen, si esa fotografía ya fue publicada previamente o no en la web, con lo cual no vamos a tener información si fue manipulada, pero sí si se trata de una fotografía nueva o reciente o de alguna que ya está circulando, con lo cual para descontextualización o para poder chequear contexto informativo nos viene muy bien. Herramientas de geolocalización, Google Maps, Google Street View, Google Earth, todas las del paquete son excelentes para ayudarnos a verificar la ubicación de breaking news, ya sean de eventos, de la ubicación de calles, de edificios, de protestas, en imágenes y en videos, con lo cual es muy importante que podamos desarrollar esta mirada atenta para identificar elementos visuales que después podemos corroborar en territorio. Una herramienta que encontramos que tiene mucho potencial a la hora de verificar y es sencilla, es amigable, podemos decir en los términos para sumar a nuestras rutinas periodísticas, es Invid. Invid que también tiene su extensión para Chrome, después les voy a estar compartiendo todos estos enlaces por el chat, nos va a permitir analizar imágenes, sus metadatos, videos, analizar y trabajar con sus fotogramas. Todo esto para poder encontrar si las imágenes ya fueron publicadas previamente en la web, en este caso con fotoforensis dentro de Invid, sí saber si ha sido manipulada o editada y poder tener mayor información sobre ese contenido. Desde ya no nos va a decir quién lo creó ni por qué. De ahí la importancia de las preguntas periodísticas para poder iniciar nuestra investigación y que sea optimizada y potenciada con estas herramientas. Así es el dashboard de lo que ustedes pueden encontrar en Invid, la serie de herramientas de análisis de video, para lo que es imagen, el trabajo con lupa, súper recomendado para cuando necesitamos encontrar pistas, elementos visuales a la hora de chequear un contenido, como puede ser patentes, carteles, información que esté
dentro de un espacio público como una vidriera, un monumento, información que nos da entonces la fotografía, el elemento visual. Los metadatos, aquellos datos que no vemos en la fotografía pero que están, siempre y cuando no hayan sido enviados por alguna plataforma como puede ser WhatsApp o Facebook, en el cual se reduce el peso de la imagen eliminando los metadatos, con lo cual, como siempre decíamos, hay limitaciones en las herramientas, pero hay modo de poder encontrar esta información. La opción de forense, que nos permite trabajar justamente viendo cómo ha sido manipulado o trabajado esta imagen para poder tener información dentro de lo que es los sitios web, y esto si estamos trabajando dentro de FIMI y queremos averiguar campañas orquestadas también de desinformación. Bueno, ¿quiénes son los dueños de las páginas en las cuales se está publicando la información falsa? Tenemos Domain Tools, una herramienta sencilla, entonces, donde cual podemos poner ahí el dominio y buscar a quienes pertenecen o quiénes son los que están a cargo de ese dominio para detectar texto generado por inteligencia artificial. Hay un montón de herramientas, en este caso Script es una de ellas que detecta distintos modelos, es decir, generados por distintas plataformas. Em, Desde ya, un texto generado con inteligencia artificial no quiere decir que sea un texto falso. Hoy sabemos que muchas veces se utiliza para poder optimizar a SEO un texto, para poder adaptarlo o acortarlo, con lo cual de nuevo insisto en que cada una de estas herramientas les van dando a ustedes mayor evidencia, mayor cantidad de información sobre la información, ¿sí? Hype Moderation es una herramienta también muy sencilla en el cual pueden ustedes cargar imágenes, audio o video para poder ver o les da un porcentaje de creación humana o creación por inteligencia artificial. De nuevo, en este caso, además, les indica cuál es el modelo, cuál es la plataforma que se ha utilizado para crearla. Botometer, bueno, a partir de el 2023 dejó de estar vinculado, pero sí hoy podemos tener información de cuentas que han sido creadas previamente a esa fecha y también con el nombre de usuario o el ID se hace una comprobación que les permite acceder a un porcentaje de confiabilidad de que va a tener certeza, podemos hablar de credibilidad que tiene esa cuenta. Y hablando de credibilidad, no podemos dejar de mencionar a las credenciales de contenido, a una propuesta de Content Authenticity Initiative, en el cual se propone a las imágenes con un sello, que es justamente la credencial, que permite entonces conocer cuáles han sido las modificaciones, los procesos en los cuales atravesó esa imagen o por qué dispositivos. Acá una foto de Adrián, donde podemos hacer este chequeo rápido teniendo esta fotografía, las credenciales, para ver con qué equipo fue sacado y la modificación de las versiones que tiene que ver en este caso con un reencuadre. Insistimos entonces en la importancia que sean las plataformas en las cuales se generan estos contenidos que puedan implementar algún tipo de credencial que dé herramientas a los periodistas, a los fact-checkers, a los usuarios, la ciudadanía en general, para poder verificar este contenido. Estrategias, y acá a mí me gusta enfatizar desde la alfabetización mediática, no todos son herramientas, sirven y contribuyen desde ya, pero también es importante que como periodistas ajustemos nuestra mirada aún más, ¿no? De lo que hacemos, un poco volver a las bases del periodismo, prestar atención, sobre todo en esta era de realidad sintética, a los detalles, la iluminación, los fondos, las manos, los ojos, poder ver los parpadeos o labios desincronizados, algunas pautas que nos indiquen entonces si es un contenido que pudo haber sido manipulado o editado de algún modo. Escuchar, escuchar con atención. Las voces clonadas suenan planas, no tienen las variaciones que tiene la voz humana. Ahí hay otro indicio en el cual se pueden em, dotar, pueden tomar, lo mismo que a la hora de chequear la información visual, como decíamos antes, con la lupa
y una mirada atenta, precisa, también se pueden verificar ese tipo de datos. Vean cómo en esta imagen, que es muy conocida, que se hizo del Papa, es que podemos ver, prestar atención a los detalles. Hoy sabemos que la inteligencia artificial ya no comete, o la mayoría de los modelos ya no cometen estos errores, pero comete otros. Con lo cual tenemos que estar siempre atentos a los detalles de las imágenes y sobre todo hacernos la pregunta, ¿es posible que el Papa Francisco con su ideario, con su forma de vida que tenía, esté usando una campera de una marca reconocida o de una tendencia en este tipo de indumentaria? Es quizás ahí, antes que a todo este proceso de verificación, esa pregunta periodística de ponernos en situación. Lo mismo, en este caso, después del Dana, en Valencia, decir, bueno, ¿puede un bebé, después de estar supuestamente afectado por la crisis climática, salir indemne? Y en todo caso, podemos, además de chequear la imagen por alguna de las herramientas, saber y ver si esos son los cascos, el uniforme, el escudo o las referencias que utilizan los servicios médicos o de primer auxilio en ese país, en esa comunidad, en esa ciudad. Es decir, antes de la herramienta hay un montón de preguntas periodísticas que podemos hacernos. Volvamos a las bases, volvamos a eso, al hacernos preguntas, porque si no, siempre la misma pregunta, Adri, ¿quién podrá salvarnos? Bueno, particularmente esto es algo que nos gusta mencionar siempre sobre el final, ¿no? Que en general el periodismo sabe lo que tiene que hacer. Por distintas razones lo ha dejado de hacer o lo hace un poco menos o no lo hace tanto o por la velocidad de la publicación lo pasa por alto, pero la verdad es que el origen de la detección de piezas desinformantes siempre es la capacidad de análisis crítico, ¿no? Y eso, como decía Sole, tiene que ver con observar una imagen en detenimiento, ver el contexto, ver los símbolos y después sí, saber con qué herramientas uno puede ayudarse de alguna forma para ir identificando distintos elementos y distintos aspectos, ¿no? Pero bueno, es algo que, como decía Sole al comienzo, no nos da tiempo para detenernos en las herramientas, nos encantaría dedicar mucho tiempo a esto. Queremos dejar un momentito para preguntas, hay varios comentarios, preguntas interesantes. Ahí les dejamos la última versión de la guía que hemos publicado junto con Fundación Gabo, Desinformación en tiempos de inteligencia artificial, así que ahí van a encontrar varios tips, recomendaciones, links a herramientas, a sitios, a proyectos que trabajan el tema. Es una guía muy fácil de leer, gratuita y que se pueden descargar muy fácilmente escaneando el QR o accediendo en la propia web de Proyectos Confío, también la pueden descargar. Y queremos hacer como un par de anuncios antes de cerrar, Sole, porque también ya estamos en camino de proyectar la próxima edición de la Cumbre Global sobre Desinformación, que van a ser el 17 y 18 de septiembre. Este es un evento totalmente gratuito y online, eh, que de alguna forma reúne a expertos de todo el mundo en temáticas de la desinformación para entender qué están haciendo, qué tipo de abordaje han encontrado, qué herramientas están usando, qué tipo de estrategia les está funcionando, cuál dejó de funcionar. Y por supuesto, de alguna manera, compartir distintos proyectos con otras organizaciones. Y otro anuncio que también nos encanta compartir hoy, porque esto es muy reciente, es que acabamos de sumar a Cristina Tardáguila al comité académico de la Cumbre Global sobre Desinformación, que además nos va a permitir que este año la cumbre sea trilingüe y también se pueda traducir en simultáneo al portugués, que era como parte del pedido que venía de años anteriores, porque bueno, la comunidad de periodistas de Brasil es muy extensa, es muy importante y por eso este año van a tener también traducción simultánea, no solo al inglés, al español, sino también al portugués. Y la participación de Cristina Tardaira, que nos asegura, claro, que como experta en estos temas nos va a ayudar a diseñar un programa
muy consistente para este año. Queremos dejar como las vías de contacto, como decía Soledad. Queremos repasar por lo menos brevemente algunas de las preguntas y comentarios que hay en el chat e insistir que a través de esas vías podemos seguir la conversación en otro momento porque sabemos que siempre el tiempo es muy poco El y nos tiempo gustaría apremia, tal es cual. tirano. Agradecerles desde ya todos sus comentarios. Algunas de las preguntas que surgieron las fui respondiendo en el chat y desde ya, como decimos siempre, que esto sea el puntapié para seguir conversando, debatiendo. Dejamos nuestras vías de contacto. Nos pueden seguir en Facebook, en Proyecto Desconfío, también en nuestras redes, en Twitter, Instagram, @desconfíoa. Y si no, conectarse por medio de nuestro correo electrónico info@desconfío.org. Muchas gracias. Disculpas que no llegamos quizás a responder todo, pero desde ya esperamos que haya otra oportunidad para seguir conversando. Bueno, la liberamos a Sole, que tenemos que participar de otra actividad rápidamente y yo me quedo un ratito más para compartir un par de comentarios y preguntas que hay entre los asistentes. Acá Leoncio dice, por lo menos en México he detectado que el tema de alfabetización mediática en la academia se aborda más desde los estudios de posgrado sobre educación y menos desde las clases sobre periodismo. Bueno, la verdad es que es un problema, ¿no? Que esto sea así y no es un problema de México en particular, sino de gran parte de América Latina. De hecho, nosotros estamos tratando de aceitar vínculos con CLAEP, que es la red que reúne a las carreras de periodismo de América Latina, que funciona bajo el paraguas de la Sociedad Interamericana de Prensa, para que las carreras de periodismo adopten mucho más este tipo de estrategias de alfabetización mediática y que estos temas sean incluidos de manera más notoria en los programas de estudio. Así que el problema de México no es solo de México, sino que también la mayoría de los países de América Latina tiene más o menos el mismo déficit en materia de información. Si te parece, Horacio, si querés tal vez compartir alguna pregunta o hacer alguna reflexión o abrir algún micrófono a alguien que quiera decir Claro, algo, nos queda un claro, ratito para eso. claro, Adrián, le recordamos a las personas que quieran hacer una pregunta que pueden levantar la mano y para acceder al micrófono. Ujú. ¿Ha visto, ha visto en el question and answer section? Ahí está, ahí contestaste lo de Leoncio, ¿no? Lo de Sí, sí, Leoncio, ahí contesté lo de Leoncio, pero en el chat hay muchas ahí en el preguntas. chat. Eh, Miré una leo, aquí, leo algunas y voy tratando de contestar. Bueno, dice, la veda electoral no incluye a las redes sociales. Claramente no las incluye. Es un tema donde la legislación está un poco demorada, ¿no? Un poco atrasada en ese sentido. Los incentivos se refieren al modelo de negocio, hoy marcado por publicidad y advertising tecnológico que buscan más clics, ir a un incentivo positivo y saludable en el marco de los derechos humanos. Claramente es una estrategia que hay que cambiar y ahí los editores tienen una tarea muy importante dentro de las redacciones, ¿no? Incentivar a sus periodistas a que hagan mejor periodismo más que logren clics. Y esto es una pelea que hay que dar adentro, ¿no? Que hay que discutir al interior de las redacciones. Em, bueno, también dicen algunos, lo inicial para combatir la desinformación es observar número de seguidores, fecha de creación. Estos son datos muy básicos, pero muy necesarios, ¿no? La mayoría de las cuentas falsas se crean a última hora y tienen muy pocos seguidores, entonces eso es una señal muy clara de que hay ahí una estrategia de alguien que quiere desinformar. Eh, bueno, acá está el video completo del caso de Macri, para los que quieran ver, está compartido en el chat por Alfredo Velasco. Eh, Otro aspecto es la desautorización de organismos e instituciones tradicionales. En el caso de Paraguay, es notable que los medios tradicionales se prestan a estas campañas.
bueno, ahí también hay como un problema, ¿no? La gente, lo decía el Digital News Report, lamentablemente la desconfianza en el periodismo va creciendo año a año, ¿no? Y esto también es un problema grave porque en algún lado la gente necesita ir a encontrar información de calidad. Y por eso es importante, como decíamos más temprano, que los periodistas también hagan periodismo sobre los motores de inteligencia artificial, para que vean los sesgos, para que los denuncien, para que los expongan. Alguien hablaba hoy de la plaza de Tiananmen. Eh, Mostrábamos el caso de China y las libertades civiles. Bueno, hay mucha información de baja calidad, de mala calidad o directamente equivocada o falsa que es devuelta por los motores de inteligencia artificial y por eso hay que hacer periodismo sobre eso también y eso es algo que alentamos todo el tiempo, ¿no? Lo que queremos señalar medio para el final es que en la Cumbre Global sobre Desinformación de este año, insistimos, 17 y 18 de septiembre, un evento gratuito al que se pueden inscribir, van a ver mucho más de esto que vimos hoy, con más detalle, con más capacidad para explayarse sobre distintas herramientas, van a ver las últimas herramientas que están disponibles, van a ver cómo funcionan las credenciales de contenido dentro de los medios de comunicación. Bueno, va a haber como mucha novedad ahí, así que estén atentos a los anuncios que se irán haciendo tanto en las redes sociales como en el sitio oficial que es cumbredesinformación.com. Y ahí los invitamos a seguir la conversación. Este webinar queda registrado, queda grabado, así que si quieren revisar algún contenido también lo van a poder solicitar al correo de registro de la SIP. Y de nuestra parte, insistimos, como lo decía Soledad, quedar totalmente a disposición de las preguntas y los comentarios que puedan ir surgiendo, agradeciendo como siempre enormemente a la Sociedad Interamericana de Prensa por convocarnos y a la gran cantidad de asistentes que siempre nos honra compartir reflexiones, miradas y vemos que compartimos muchas de las preocupaciones que están volcadas ahí en el chat y que nos gustaría seguir discutiendo con ustedes en otras instancias. Así que agradecerles a todos y quedar a disposición. Gracias, Adrián. Yo quería también hacer notar de la gran calidad de este webinar, porque tú y Soledad han abordado diferentes ángulos de este problema, que no es la desinformación, a como ustedes lo exponen, y me queda claro a mí, no es un único problema, son varios frentes. La tecnología es uno de ellos, los gobiernos son otros. Estamos viendo ahora el copyright es otro problema también. Entonces, es una situación que se están abriendo frente constantemente y los medios necesitan y los periodistas necesitan mantenerse al día. Y este webinar, yo creo, a mí en lo personal me ha dado mucha información. Así que lo felicito nada más. Y claro que vamos a tener otra oportunidad y claro que vamos a estar ansiosos esperando la cumbre Exactamente. que viene. Y gracias por todo, Adrián. Estamos No, al hablando. contrario. Gracias a todos, especialmente a Horacio, a Carlos Lauría como director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y a todos los asistentes. Así que estar en contacto y agradecerles por el tiempo que hemos compartido. Adiós. Muchas gracias.